Fujimori y entró Valentín Paniagua, ahí se imponía la Asamblea Constituyente. Eso es lo que justamente nos ha explotado en la cara el año 2022 con la caída de Castillo. Todo se acumuló, todo reventó. Entonces, ahora nosotros en nuestra plataforma contemplamos el artículo 307, que es el último de la Constitución del 79, para desconocer, no derogar la Constitución de Fujimori y Montesinos. Porque si derogamos, estamos reconociendo lo actuado en los últimos 30 años. Todo el proceso privatizador, todo el proceso extranjerizador, los contratos de ley, todo el saqueo. Estaríamos reconociendo y seríamos cómplices. Y teníamos el riesgo que detrás de nosotros venga un verdadero revolucionario que aplique el 307 y nos pongan el paredón igual que nuestro presidente. Entonces tenemos que hacerlo obligatoriamente. ¿Por qué? Porque es nuestra posición desde que nació el neocacerismo. Entonces, justamente esta posición que es totalmente constitucional, totalmente democrática. Sepan ustedes, compatriotas, que en diciembre del 2001, o sea, al año de la rebelión de Locumba, al año de la huida de Fujimori al Japón, el Estado peruano, el gobierno, el Ejecutivo, emitió una ley, creo que es la 27600, en el cual, firmada por Toledo, que está preso también, y contra el cual nos rebelamos en Andahuaylas. ¿Y por qué es interesante esto? Porque con esa ley 27600 de diciembre de diciembre de 2001, Toledo amparaba, el Ejecutivo está presidido por Toledo, amparaba el retiro de la firma de Fujimori en la Constitución del año 93. Como había huido el japonés, entonces Paniagua no lo hizo, pero el siguiente gobierno retiró la firma. Y con eso el documento hasta ahora no tiene firma, no la firma nadie. La Constitución del año 93. Me refiero a eso. ¿Y qué pasa? Toledo, en esa misma ley, él ampara eso. En otras palabras, la Constitución actual de Fujimori y Montesinos no tiene firma. Y el que ha amparado tiene la firma o ha reemplazado su firma es Alejandro Toledo. Entonces sucede que esta Constitución del 93 ha sido objeto de dos rebeliones de los educaceristas. Contra Fujimori, que es el que la firma, después se la retira, y contra Toledo, que es el que ampara y sustituye su firma. Es decir, nosotros tenemos todo el derecho, toda autoridad moral para hacerlo, que es parte de nuestro discurso. Y es totalmente constitucional. ¿Y qué dice esa ley? 27600, perdón. ¿Está ahí? ¿La están poniendo en la fila? ¿La están viendo? Perfecto. Ahí dice también que la Constitución del 79 debe ser restituida. Si ustedes leen esos párrafos, habla de la Constitución histórica y de la reforma total de la Constitución actual en función de la Constitución del 79. Y reforma total no es reforma total, la reforma es parcial. La reforma total se llama revolución. Repito, no hay reforma parcial. Una reforma total equivale a una revolución. Entonces, acá esto es importante, porque justamente a raíz de nuestra plataforma de ruptura, bueno, es una ruptura para los usurpadores, para los golpistas y sucesores del 5 de abril 92, es ruptura, pero para nosotros es restitución, es sanear, es darle, rescatar el marco jurídico constitucional de la República, es decir, es rescatar la democracia. Nosotros somos los verdaderos demócratas. Entonces, cuando congresistas como Cabello, de Fujimorismo, o congresistas como Muñante, ¿no? De Podemos Perú, amenaza de renovación, ¿no? Porque ya, amenaza, no amenaza, ya lo han hecho. Están haciendo toda la gestión para quitarnos la inscripción, amparándose
en el artículo 14 de la ley del partido. Y ese artículo 14 de la ley del partido se establece que solamente la Corte Suprema puede declarar o inhabilitar un partido político, a pedido de dos entidades solamente, del defensor del pueblo o del fiscal supremo de la nación. Entonces, estamos viendo que la Fiscalía está en un lío de Pizarros contra Almagro, mafias en conflicto. Están más desesperados en irse a la cárcel, está ya totalmente paralizado. Y queda el defensor del pueblo. Pero un congresista no puede quitarnos la inscripción. Él puede incentivar a la Corte Suprema, él puede incentivar, exhortar, pedirle al defensor del pueblo o al fiscal de la nación que haga un proceso ante la Corte Suprema, que va a tener primera instancia, segunda instancia, y recién entonces, si perdemos las dos instancias, nos quitará por mala conducta democrática la inscripción. El problema es que acá en el Perú solamente un sector se cree dueño de la verdad, el sector fujimorista, el sector del Congreso. Ellos hablan de la democracia, los principios de la democracia, pero discuten la palabra. ¿Dónde está, carajo, definido el concepto de democracia en la Constitución? Porque nosotros entendemos también la democracia como la democracia platónica. Cuando los pobres del país, después de dar muerte a los ricos, a unos que están puestos de gobierno, que este sistema suele estar en corrupción, que dice la democracia según Platón, que es el clásico de clásicos, ahí me tiran todas las definiciones. Entonces, yo creo que nuestros abogados debemos contratar, debemos también pedir al Jurado Nacional de Elecciones, al Defensor del Pueblo o al fiscal que le anulen la inscripción al fujimorismo por actitud antidemocrática, como real y de justicia. Eso le debemos a pedir. No cumple. Esa ley, las decisiones de proyectos, no la han cumplido. Son antidemocráticos. Ahí dice que deben establecer la Constitución del 19. Justamente la que no se va a hacer con la que entonces nosotros tenemos que pasar a la ofensiva. Todos los grupos de los congresistas apenas saben leer. Somos una materia aquí nueva, tan inteligente, no tengo acá. Entonces nosotros, con todo derecho, podemos solicitar al defensor del pueblo. Así como ellos nos quieren despojar de la inscripción, nosotros nos despojaremos a ellos con más argumentos. Con más argumentos. Entonces, con esto quiero decir, compatriota, que el país, la República Criolla Peruana, está en una extrema-unción, está en agonía. Está agonizando desde hace 30 años, justamente con la Constitución Antinacional del Japonés. Y sabemos quién va a ser el candidato con el cual nos vamos a enfrentar nosotros. Y ojalá sea así, porque así como lo hicimos subir en la rebelión de los Pumas. Acuérdense que cuando entrábamos con 1.700 reservistas a Tacna, pero el 12 de diciembre de 2000, ahí nos enteramos de la huida del japonés al Japón, al Asia. Entonces nos vencimos con las armas y nos vamos a volver a vencer con las curvas. Ojalá se nos enfrente. Sería el rival, el enemigo perfecto para nosotros. Entonces, compatriotas, en este catombe de la República Criolla estamos viendo que tus tres poderes están en una degeneración total. Un poder ejecutivo, que como ya sabemos, solamente pares delincuentes que hacen un tercio de tipos de derecha como de izquierda, presos, suicidados, por regresar a prisión, etc. Un poder legislativo, cuyos 130 mamíferos conformantes serían linchados en cualquier plaza pública, particularmente en el sur del país. Y un poder judicial que estamos viendo en la Fiscalía. Mafias en conflicto, delincuentes disfrazados de jueces, una Junta Nacional de Justicia que trafica con terrenos para los chicos, están renunciando por ello. ¿Cuál mafia es peor? ¿Los Almagros de Hooligans y del fujimorismo o los pisantes de Borrita y de ellos? ¿Cuál de las dos mafias son peores? Para nosotros son iguales. Nosotros les meteremos que los para que se queden juntos.
Entonces, estamos viendo que los tres poderes del Estado colonial criollo están putrefactos y enmarcan en revolución propio del Estado que está decayendo y que debe ser reemplazado por nosotros. Y acá estamos viendo cómo se reemplaza un nuevo colonia. Miren ustedes, compatriotas, si nosotros fuéramos una etnonación, una nación genuina, o una clase política patriota y arrebatada y lúcida, hace tiempo que acá debería haber un golpe de Estado. Hace tiempo que acá se dan las condiciones para un golpe de Estado patriota. ¿Por qué lo digo? Porque hace 2 semanas fuimos enterados de una noticia de carácter geopolítico importantísimo. En la provincia de Purús. Purús es una provincia que pertenece a la región Ucayali, limita con Brasil. Es del tamaño de Ica. Es la provincia, creo que como Requena, la más grande del Perú. Y en esta provincia, a la cual no hay carretera de Pucallpa para adentro, no hay, tampoco los ríos entran porque los ríos se van para el Brasil, solamente es por la violenta y esporádicamente. Bueno, esta provincia del Perú, sus autoridades, sus pobladores cruzaron el río fronterizo con Brasil y se pasaron al otro lado y se presentaron a las autoridades brasileñas y les pidieron con documentos ser incorporados al Brasil, ellos y su territorio. Por supuesto que podemos entender el abandono, todo, etc. Sino que yo les digo, compatriotas, esto era la noticia, esto es su condición, esto es un problemón. Es más problema con la Junta Nacional de Justicia de Tratamos de dar una medida Bandai. ¿A 3 cuadras de acá? Por eso digo, esta republiqueta criolla y en decadencia totalmente pone orden a 20 cuadras a la redonda del Palacio de Gobierno. Hasta ahí nomás llega su autoridad. Y eso no existe, las provincias, no existe Purús, no existe el real país, el país profundo. Entonces, pregunto yo desde el punto de vista nacionalista, patriótico, ¿cuál es más problema para un verdadero presidente? ¿Por el Purús o este lío de delincuentes en la Junta Nacional de Justicia? Obviamente, por el Purús, miren ustedes, Israel, por Gaza, es el puerto de San Juan de Lurigancho a Surco, ha hecho un problema mundial defendiendo lo que ellos entienden por soberanía. No puedo meter al problema con nuestra posición del pueblo palestino, lo estamos claros siempre, pero nosotros no hay inversión, no le interesa ni a la prensa, no le interesa a nadie, ni siquiera a la gente de Ucayali, ni siquiera al gobernador de Ucayali. Entonces, aquí estamos de abandonados, aquí estamos de Colombia. Entonces, el problema es que en el Perú hay un problema de seguridad nacional permanente, tanto fronterizo y geopolítico y fronteras amigas, etc., como también en lo económico y lo político con el saqueo. Estamos viendo en este saqueo el caso Lavajato, Odebrecht, que nosotros sabemos que son agentes extranjeros, áreas inversionistas, en este caso brasileños, que sobornaron la voluntad presidencial del Perú durante un tercio de siglo, porque invirtieron 24.000 millones de dólares. Entonces nosotros que somos patriotas y nacionalistas nos preguntamos, si los brasileños, habiendo invertido 24.000 millones de dólares, se soportaron a 7 presidentes, ¿a cuántos presidentes se habrá soportado el capital chileno que invirtió 30.000 millones de dólares? Señores, ¿quiénes nos han tenido sobornados? Acuérdense con Toledo. Con Toledo lo sabemos porque nosotros nos sublevamos contra Toledo, como costó 18 años de prisión. Toledo, su vicepresidente era judío, israelí. Su mujer, judía israelí.
Su mejor amigo, Alan Cora, judío israelí. Su seguridad, Ávila Rodón, etcétera, judío israelí. También metido la mano en la baraja. Sus asesores. Perdón, antes de los asesores. Su primer ministro, Danilo, norteamericano, de Norteamérica. Roberto Danilo, primer premier de Toledo. Su segundo premier, Pedro Carlos Kuczynski, norteamericano. Y sus asesores, 4 chilenos. Esteban Silva, Pablo Harper, nosotros dos, eran coautores los 4 del plan, del libro blanco de la defensa nacional chilena. Entonces, ese es el Perú colonial. El Palacio de Gobierno con Toledo no se hablaba ni castellano, no, ni pieza, obviamente, ni castellano, se hablaba yiddish o inglés. Entonces, por eso lo sublevamos. Y obviamente, con una constitución de otro extranjero como el Fujimori. Y acá, viniendo para acá de Rusia a estudiar, a leer quiénes son los que componen el CCD del año 93. ¿Cómo se llamó? El Congreso Constituyente Democrático. Congreso Constituyente Democrático. 100 integrantes, creo. Bueno, esos integrantes son los que pagan la Constitución, que es la Declaración Nacional actual. Entonces yo me he puesto a ver quiénes son los que conformamos este Congreso. Y ahí me dio una sorpresa que el presidente del Congreso era otro extranjero, Joey White, preso por corrupto también. O sea, no solo Fujimori, el japonés Fujimori preso por corrupto y ladrón. No solo congresistas presos por corrupto y ladrón. El pueblo se cumplirá siempre firmes. También el presidente del Congreso, preso por corrupto. Joey White, Yoshiyama, usted ve en la lista puros delincuentes presos por corrupción. Entonces, estamos viendo que nosotros los etnocaceristas, los etnonacionalistas, la chuntamos siempre. ¿Y por qué siempre la chuntamos? Porque estamos ubicados bien en cuanto a historia, en tiempo y espacio. Porque dominamos la historia. Por eso que el etnocacerismo es el único partido en el cual para ser militantes tiene el estatuto se exige una lectura obligatoria. Más que todo de historia. Porque un político que no domina la historia no sabe dónde queda el norte y dónde queda el sur. Está perdido. Está perdido totalmente. Y esa es la desgracia de los políticos peruanos. No saben dónde están parados. Todos los días se cumplen la forma. No saben, como son ignorantes, no saben que todo lo que está sucediendo ahorita, una persona que ve la historia lo visualiza. Entonces nosotros desgastarse justamente con nuestro conocimiento de historia siempre hemos mantenido la orientación. Nos decían locos, nos decían de todo. Pero ahora los resultados están ahí. Somos los principales aspirantes con apoyo popular para ser gobierno del Perú. Y eso causa pánico, porque saben lo que vamos a hacer en función a ese artículo primero de nuestra plataforma, porque somos un movimiento de ruptura y saben que lo vamos a aplicar al pie de la letra, y al pie de la letra ustedes lo leen, se puede hacer maravilla, y ahí se contempla, ahí vamos a encuadrar necesariamente el fusilamiento del presidente. Eso es lo que está aterrando a la política criolla ahora. Eso es lo que nos está aterrando. Sabemos que estamos en un proceso de desarrollo tremendo del nacionalismo. Hay algunos problemas administrativos ahorita que se están solucionando de manera natural. Y en este aspecto también aprovecho en convocar a otros partidos políticos inscritos que abracen o que estén de acuerdo con nuestra plataforma para conformar una alianza o un frente patriótico. Entonces, la entidad se va a orientar la línea educativa a entender lazos de coordinación con otras organizaciones políticas afines. Repito, Alianza Nacional del Trabajo
apunta ahora hacia un frente patriótico o otras organizaciones con nacionalistas y correos. Bueno, compatriotas, quiero también dejar en claro lo siguiente. En los años 70, 80, acá en nuestra patria, hubo un gobierno nacionalista del general Juan Velasco Alvarado, único proyecto nacional en el siglo XX. Duró 7 años, 68 al 75, y desde entonces, con Morales Bermúdez, su gran traidor, se sucedieron una serie de presidentes delincuentes antinacionales que llegaron a su cúspide con Fujimori. Bueno, en los años 70, 80 hubo una constitución, digamos, consensos nacionalistas que fue el año 79. Llegamos a los 90 y cambió, fue anular esa constitución mediante un golpe de Estado y es una constitución opuesta totalmente, ya no nacionalista, sino totalmente antinacionalista, antipatriota, totalmente globalista, totalmente pro extranjera. Entonces ya hemos llegado a su putrefacción, ya no da más, ya el sistema no funciona. Entonces, haciendo una recopilación, estamos hablando de una tesis nacionalista constitucional de los años 70, luego una antítesis globo-colonial, privatizadora, pro-extranjera, antinacional de los 90. Entonces ahora nosotros proponemos lo que corresponde de una coherencia histórica, una síntesis, tesis nacionalista, antítesis globalista. La síntesis la tenemos que poner nosotros, por eso comienza esa asamblea constituyente. Por eso nosotros convocamos, sabemos que tenemos que convocar una asamblea constituyente. Es lo primero que vamos a hacer. Entonces, les quiero decir lo que va a pasar en el escenario que el pueblo peruano nos honre por darnos la facultad de dirigir sus destinos. Entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente va a haber pánico. Y es bueno que haya pánico. Es propia de las revoluciones. Entonces, si nosotros no tenemos el poder, y pues saben que vamos a aplicar el artículo 307 con la pena capital, repito, con la pena capital, porque tiene que haber un ciclo de los tiempos, que todo es serio. Y tenemos que garantizar trabajo a la población masiva. O sea, desde arriba, alineamos a la sociedad. Si pusieran al presidente, si se pusiera a su hermano, ¿qué no harán con muchos corruptos? Entonces la gente se alinea. Y no desde abajo. Trabajo masivo para nuestra población. ¿Cómo? ¿Cómo? Sin problema. Para empezar, es uno de los puntos también. No puede haber extranjero con trabajo, está haciendo programas ocupados. Así de simple y contundente. Con eso, 1,5 millones de extranjeros a campos de refugiados, batidas con la policía, documentos. Es turista, no es turista, DNI, no tiene DNI, turista, no es turista, no es turista. Al campo de refugiados en Pajamay, por lo que sea. Y ahora venimos de la ONU, lo hemos estudiado. Especialistas en eso, es simplemente convocatoria del Estado anfitrión. Y viene la ONU que colocó 2 campamentos y empieza a convertir para refugiados 2 millones, 3 millones en Chile, en Turquía. No es nada nuevo, vamos a cada rato, en África. Nosotros tenemos argumentos totales. Presidente tabacatista, constitución antinacional, COVID, traidores. No hay trabajo ni para nosotros. Entonces, que los alimente la ONU, que los va a alimentar la ONU, de 10 millones y medio, 2 millones de extranjeros. Hasta sueldos puede haber si quitan trabajo peruano. Y eso tenemos que señores que tienen esos 2 millones, tienen que vestirse, tienen que tener ropa de dormir, tienen que desayunar, almorzar, comer, tomar agua, bañarse, ducharse. Y eso va a salir de nuestros comerciantes, eso va a salir de nosotros, y nos va a comprar las Naciones Unidas. Es decir, no solo vamos a recuperar trabajo, obviamente informal en su mayoría, pero a ver, vamos a bajar
la presión social. Y encima se van a activar con nuestros comerciantes el abastecer la logística de 1,5 millones, 2 millones de refugiados. Y esos refugiados van a estar mejor que acá, robando, asaltando, pidiendo limosna, dando pena. Porque compatriotas, el problema de los extranjeros acá, así es, si bien es cierto, es un problema para el presidente peruano, sea cual sea, ante todo es un problema para sus presidentes de afuera, porque son su gente, no es nuestro problema. Porque acá no es el problema, pero antes de nuestro problema es el problema de los presidentes extranjeros. Entonces, y después tenemos que aperturar una política de fronteras vías masivas, totalmente masivas, toda la vez. O sea, tenemos que tener una perspectiva de reordenamiento territorial y demográfico, planificación. Los incas descentralizaban por lo suyo y hacían con los musulmanes regionalizaban. Entonces había planificación. Lo que no hay es ahora es un caos. No sabemos cuántos extranjeros tenemos, no sabemos cuántos somos, no sabemos cómo son nuestras fronteras, porque todo el mundo se queda por ahí. Miren lo que está pasando en Purús, hasta Leguío, no contactados, compatriotas no contactados. A ver si yo quisiera ser no contactados, porque pienso que los no contactados estarían mejor que nosotros los contactados. De veras. Entonces, esa es la situación del país que vamos a dirigir nosotros. Entonces estamos viendo que esto no va a andar, que entre todos se pone orden. La única manera de poner orden es considerar los residentes. Eso es una lista también. En la calle uno piensa mucho. Uno está caminando y vuelta contra la pared durante todo el día. Y piensa demasiado. Uno se conoce mucho ya. Uno ya domestica el tiempo. Entonces, yo les digo, compatriotas, yo he meditado. No podemos hacer el cambio que queremos si no hacemos lo que queremos. Por eso el artículo 300 dice primordial. Desde arriba, porque le falta. Cortamos cabeza, presidente, congresistas, alcaldes. Venimos nosotros a parar la mano, pues no va a tener que dar a la policía que golpeamos 20 hombres para parar la mano en algún momento. ¿Por qué? Porque es que el sistema ha empujado al pueblo al delito. Yo lo digo porque en las cárceles es así. Todos los días entran cientos de muchachos, menores de 20, 23 años, de 18 años, por robo masivo de celulares. Y a uno le decían, ¿cómo no voy a robar los celulares? Nunca conocí un presidente honesto. Dijo, no. Todos los compatriotas menores de 40 años no saben un presidente honrado, eran un presidente patriota. Entonces es un problemón. Es una situación que tenemos que afrontar. Y la única manera de regenerarlo, repito, es también la capital presidencial por arriba y por abajo trabajo masivo para nuestra gente. Y tiene de hacer funcionar la maquinita, hacemos funcionar la maquinita, si tenemos riqueza. El problema yo les digo a nosotros sí creemos en la inversión extranjera siempre y cuando sea moral. El derecho de tratar a los inversores extranjeros, empezando por los brasileños, somos zampones, son delincuentes disfrazados de inversionistas. Entonces, nosotros tenemos todo acá como potencia. Somos el primer productor de oro, el segundo productor de oro del mundo. Segundo, somos el tercer productor de plata. Somos ahorita el segundo productor de cobre. Ni hablar del zinc, del estaño y toda la tabla periódica de Mendereguer. Es decir, tenemos el metal, tenemos la riqueza, tenemos el trabajo, tenemos todo. No digo que no tenemos el papel para hacer la moneda, pero el trabajo, tenemos el metal. Entonces, yo le digo, compatriotas, si nosotros nosotros que somos nacionalistas, para nosotros la principal contradicción no es entre la derecha y la izquierda, es entre el nacionalismo y el globalismo. Primero lo peruano, primero lo extranjero, primero el interés nacional o primero el interés global. Eso así es simple.
Entonces, nos vamos a enfrentar a todo el sistema global siempre y cuando condicione con nuestra política nacionalista. Y si para eso es necesario salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no tenemos que negarlo. Sí que es un problema para juzgar al presidente. Por eso lo hacemos, no lo hacemos como están pretendiendo los sectores de derecha, que es para que ellos no vayan a la cárcel. No, nosotros queremos salir, no para nosotros a la cárcel, sino para mandar a el. Entonces, compatriotas, yo les digo, la posición etnonacionalista actual es lo más patriota que puede haber en el Perú. Es lo más contundente que puede haber en el Perú. Y principalmente es lo más coherente. Compatriotas, yo estoy decidido a llegar hasta el fin. Tenemos una filosofía de vida. Yo les puedo decir que cuando un candidato presidencial está a la altura a la cual nosotros hemos llegado, normalmente, generalmente, ya está hipotecado al extranjero. En el caso de García, de Ollanta, de Kuczynski, etc., a esta altura ya habían llamado 3 o 4 millones de los brasileños, de los chilenos, de los canadienses, ya estaban hipotecados. Repito, ya estaban hipotecados. A nosotros no nos hipoteca nada, porque acabamos de salir de la prisión. Entonces, nuestra gran fortaleza, no tenemos deuda con nadie, no debemos nada a nadie, y estamos convencidos ideológicamente de que nuestro nacionalismo y lo vamos a hacer llegar hasta el fin. Repito, hasta el fin. Gracias por todos, por escucharnos. Ha sido la participación de Mayor Ahumada con un mensaje potente, enérgico, porque así lo acredita la realidad nacional. El hartazgo de la población frente a la clase política y esta propuesta, cual propuso el Mayor desde hace muchísimos años, que viene a ser el valor, el activo más potente de esta organización política, es el Mayor Ahumada. Es el líder nacional, es el líder que ha ido construyendo de a poco ese liderazgo, por eso se ha mantenido, incluso estando en el cautiverio, presente en la calle, presente en la plaza, presente en las reuniones. Es por ello el respeto, es por eso el temor de esta clase política y de este sistema podrido a que tengamos nosotros la oportunidad, por intermedio del liderazgo de Mayor Ahumada, poder acceder al poder, poder ser parte de los gobiernos que vienen adelante. Es por ello, compatriotas, nosotros estamos por el buen camino. Tenemos un líder nato como es nuestro Mayor Ahumada. Compatriotas, los invitamos a que puedan ustedes formular alguna pregunta, alguna inquietud, lo que corresponda. ¿Se escucha? No, no se escucha. Bueno, ya escuchamos la presentación de Arturo Ahumada, ha expuesto el gobierno, ha expuesto sus ideas, y ahora, como siempre, continuamos con nuestra costumbre, mejor ordenada, y que quiere participar haciendo preguntas, por favor, no haciendo discursos, ¿no? El que quiere participar haciendo las preguntas correspondientes, por favor, levante la mano, que no vamos a hablar. Dice ahí de los claro. A ver, con tu micrófono, por favor. Bueno, yo soy Alexis Salazar y quería preguntarle, Alexis Salazar, soy de San Pedro de Orellana. Quería preguntarle cuál es su posición política frente al partido MAS de Bolivia, que en un momento presentó bases partidarias en el Cusco y también en el Puno. Esa quería mi pregunta. MAS de Bolivia. MAS de Bolivia, Evo Morales.
Cuando hay un preso por el Anabailazo, en enero de 2005, junto con 170 reservistas y combateristas, me enteré, porque fue un año invisible, el primer año que estuve preso, de que un señor llamado Evo Morales fue a Irapuato y lo ningunearon. Ese señor en ese tiempo era candidato presidencial a Bolivia. Entonces, nosotros, como los caceristas que hemos tenido una fuerte relación con el agrococalero, con los cocaleros del Perú, con la COMPA, la Confederación Cocalera, y fuimos hermanos de lucha con líderes cocaleros como Nelson Palomino, Elson Malpartida, Nancio Bermúdez e Ilux Morales, el legendario líder del Monzón. Tuvimos por continente una simpatía natural mutua entre los líderes del Chatán boliviano con los líderes. Y con el movimiento indio Pachacute. Son nuestros movimientos afines desde el punto de vista etnonacionalista. Y podemos observar que el etnonacionalismo, si bien es cierto, en Bolivia está políticamente más avanzado hasta el punto que han llegado a ganar la presidencia, en el Perú, si bien es cierto, pudimos haber llegado, que llegamos en 2011, con Ollanta, bueno, sabemos, la historia pasada nos traicionó y nos dejó presos. O sea, fue una frustración. Ahora podemos hacerlo nuevamente. Y sabemos que acá en el Perú el etnonacionalismo está más desarrollado, no políticamente, pero sí ideológicamente más desarrollado que en Bolivia. Entonces, yo estoy seguro, si en Pachacamac nos bendicen con darnos la simpatía del pueblo peruano para lograr la presidencia, hablamos de una nueva geopolítica, Tahuantinsuyo. O sea, es una república, estamos hablando de una segunda república, quizás la república mestiza o identidad tahuantinsuyana, de todas las sangres, claro que sí, pero esencialmente tahuantinsuyana porque somos locales. Acá se fundó el imperio incaico, de acá es Machu Picchu, acá no está el Partenón ni la Torre Eiffel, acá está Santa Romana. Esa es la respuesta que voy a dar. Un momentito, por favor. Buenas noches con todos, buenas noches. Hace poco se sabe que el gobierno chino, a través de sus inversores, ha comprado las acciones de Enel y con eso también es dueño ya de Luz del Sur. Y también tengo entendido que el principal inversionista extranjero, entre comillas, es China. No sé si me equivoco. Pues usted lo he estado escuchando y ha hecho referencia pues al colonialismo, se podría decir blanco, ¿no? ¿Qué piensa respecto a
China y cuál es su posición frente a lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, ahorita China es el primer socio comercial del Perú. Desde hace 3 o 4 años aproximadamente, Estados Unidos ha pasado al segundo puesto. Esto es importantísimo. Esto hubiera sido inconcebible hace 20, 30 años, que hubiera una potencia que reemplace a Estados Unidos en nuestra relación. Porque Estados Unidos reemplazó a Inglaterra, como que Inglaterra reemplazó a España en nuestra relación de subordinación a Occidente. Ahora es China, y China no es Occidente. China es una nación dirigida por el Partido Comunista Chino, que tiene como 90 millones de militantes. Y es poco, la primera potencia, superpotencia del mundo. Entonces, estamos quizás, pueden avisorar algunos, quizás pasamos de una subordinación a otra. Y así será si es que no gana el nacionalismo. Si que gana otra opción, vamos a pasar de un patrón al otro. Si nosotros ganamos, tenemos que entendernos por los chinos. Para empezar, las bandas. Ojo, que la segunda rebelión en los cartelistas fue en Apurina, a 30 kilómetros de las bandas. Entonces tenemos también argumentos de autoridad moral. Como que también tenemos argumentos contra Sauder, porque en la primera rebelión capturamos Toquepala. El que habla se sentó en la oficina del gerente general de Toquepala. Entonces tenemos argumentos los xenocaceristas. ¿Qué hacer con los chinos? Se viene el puerto de Shanghái. El 2026 se inaugura. O sea, podemos inaugurarlo nosotros. Está Shogun, Marcona. Está Shogun, Marcona. Y están las bandas, entre otras cosas más, como la luz eléctrica, la equipa, creo que es el poder de los chinos, etc. Entonces, como nosotros, artículo 307, vamos a desconocer la constitución del japonés, entonces vamos a crear a propósito un problemón, porque si derogamos la constitución de Fujimori, estaríamos siendo cómplices de todo el proceso extranjerizador, saqueador y corruptor. Entonces no podemos derogar, tenemos que desconocer. Entonces todos esos últimos 30 años quedan en un limbo. ¿Qué hacer? ¿Es un problemón? Por supuesto que es un problemón, y nosotros damos la solución. Entonces decimos al chino, chino, siéntate. Le digo al chino de China, no al chino de China, al chino de China, siéntate. Nos sentamos y ahí renegociamos todo lo renegociamos. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Mira China, con el que tú negociaste, lo acabamos de fusilar por traidor. Así como tú fusilas a tu traidor y nosotros también fusilamos a los nuestros. Entonces, nos sentamos acá y nos volvemos a entender. Obviamente ese entendimiento es consideraciones más óptimas para nuestra parte. Y si los chinos nos quieren mandar su flota para amenazarnos, porque están ahí nomás al frente, en diagonal derecha, bueno, a ver qué hace Estados Unidos, jugamos con los gigantes. Es decir, ahora el mundo es multipolar. Está el tío Sam, que está anémico, está el tío chino, está el tío Putin, hay cualquier cantidad de tíos fuera de los BRICS. Fuera de los BRICS. Entonces, por contrario, cuando nosotros somos soberanos, ese es el problema. Justamente lo que diferencia a un Estado nacional de un Estado colonial, repito, lo que diferencia a un Estado nacional de un Estado colonial como el actual, son el monopolio de 3 cosas: el monopolio de la soberanía, el monopolio de la fuerza armada y el monopolio de la moneda. Un Estado que no tiene esos 3 monopolios no es Estado nacional, es Estado colonial. Estamos viendo, por decir, Haití.
Haití, desde la invasión norteamericana, ya no tiene el monopolio de la Fuerza Armada porque ya no hay ejército haitiano. Ahí está el ejército norteamericano. Ya no tiene moneda porque ya rige el dólar. Y ya no tiene soberanía porque está ocupado militarmente. Entonces, Haití solamente en el Atlas es país, en la realidad es colonia. Estamos viendo a Argentina con Milei. Ya el peso argentino está en vías de extinción. Así como el sucre ecuatoriano ya está en el Museo de Antropología, ya no existe el sucre. Ahora existe el dólar en Ecuador. Así como en Panamá, luego de la invasión norteamericana contra Noriega, destrozaron la moneda panameña, ahora existe el dólar. Pero que era el balboa ya no existe, ahora es el dólar. Y aquí le pueden sacar varias monedas. Entonces, ahorita Milei va a hacer eso en Argentina, el peso argentino al Museo de Antropología. Y nosotros, claro, tenemos nuestra moneda, pero estamos casi totalmente dolarizados. Es decir, nuestra soberanía monetaria ya está media caña, tirando para abajo. Nuestra soberanía de la Fuerza Armada. En Costa Rica ya no hay Fuerza Armada. En Haití ya no hay Fuerza Armada. En Panamá ya no hay Fuerza Armada. Y las Fuerzas Armadas del continente ya se están convirtiendo en fuerzas policiales. Hace 40, 50 años, el desfile del 28 de julio era desfile militar. De las 100 unidades, 95 eran militares y 5 eran de la policía, para reprimir al pueblo. Con Velasco no había eso. Ahora es al revés. Ahora el desfile del 28 de julio ya no es tanto militar, es más policial que militar. Porque dividen las unidades. 70, 80% son policías, 20, 30% Fuerza Armada. Y cada vez menos. Y esa Fuerza Armada cada vez menos, cada vez más se dedica a cosas represivas. Ayudar a la policía a reprimir a la población. Yo cuando era cadete de infantería, a mí me enseñaban fuego y movimiento, cubiertas, abrigos, francotirador, tirador emboscado, mensajero, tirar con morteros. Eso me enseñaba para atacar Chile y recuperar Arica. Ahora los cadetes que he visto les dan sus escudos de policía para masacrar gente. Los cadetes de la escuela militar haciendo de viroes con sus escudos policíacos. Eso, ¿qué encarga? Eso no pasa solamente en el país, pasa en la FARC, pasa en la Marina. Estamos degenerando de ejército a policía, a reprimir. O sea, el enemigo ya no está fuera, el enemigo está dentro. Eso es lo que nos está llevando este sistema. Hablan de seguridad interna. Claro, para la civilización occidental y cristiana, la huifala y el cholo peruano son un potencial peligro subversivo. Entonces, con nosotros cambia toda esa perspectiva. Y aquí no quiero salir de problemas con China. Claro, China, como nacionalistas, se van a enfrentar con otro gobierno nacionalista. Y repito, vamos a renegociar todo porque vamos a desconocer todo. Gracias, patrón. Venga para acá. Su nombre, por favor, y distrito de Viena. Buenas noches con todos los compatriotas. Mi nombre es Susana Villaverde. ¿Eso no más, doctor? ¿Mi nombre no más? Del distrito de los Olivos, vengo yo. Ya la pregunta es la siguiente. De ser un gobierno, usted, compatriota Tauro, ¿cómo piensa reactivar las micro y pequeñas empresas, ya que la producción nacional está quebrada completamente, ¿no? Y sabemos que las importaciones vienen de China. Y también sabemos que todas las MIPES normalmente son empresas familiares que se generan ellos su propia empresa, ¿cierto? Esa es mi pregunta. Gracias por la pregunta. Bueno, la crisis. Efectivamente, la producción estamos en recesión, no solo en recesión, ya estamos en depresión. Recesión es cuando no crecemos, depresión cuando estamos ya decreciendo. Yo les quiero hacer una comparación, compatriotas. Si ustedes ven de lejos a un niño, de lejos, 500 metros, quizás un kilómetro, ven a un niño y a su lado ven a un enano, ustedes de lejos van a pensar que son dos niños. Un enano de lejos parece un niño. ¿Y cuál es la diferencia entre el niño y el enano? Que el niño está en desarrollo y el enano está subdesarrollado. Ojo, porque muchas veces a nosotros nos
ser Perú, país en vías de desarrollo. Esa es una falacia. No hay, es como que al enano le diga que está en desarrollo. No. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque con la constitución actual, con el sistema actual, siempre vamos a ser subdesarrollados como enanos. Como los chimpancés de circo que saben contar la bicicleta, pero jamás tienen noción de cómo se inventa la bicicleta. Acá somos excelentes taxistas, conductores, pero no inventamos ni siquiera una llanta. Pero somos muy buenos utilizando el celular, todas esas cosas. Pero no inventamos nada. No existe en el Perú alguien que sepa hacer esto. No hay un cerebro en el Perú que sepa lo que es un chip. Yo cuando veo un chip y veo esa cuestión de bronce, yo veo, ¿cómo hacen esto? Me siento un ignorante, me siento un imbécil. Entonces, repito, en circunstancias actuales estamos destinados a ser imbéciles. Por eso que un proceso revolucionario es un proceso desestupidizador, masivo. ¿Y por qué les digo esto? Porque en tanto no revirtamos la política económica, no hay posibilidad de revolución. ¿Y cómo revertimos la política económica? Simplemente dando vuelta a la tortilla. ¿Y cuál es el eje filosófico económico? Que el trabajo crea el capital. El capital no crea el trabajo como pretenden hacernos creer desde hace 30, 40 años. Siempre el trabajo es el que crea el capital. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el lado empresarial, como nacionalistas, como patriotas, tenemos que nosotros dar, primero garantizar trabajo para nuestra gente. Ya lo hemos especificado en la anterior participación, pero paralelo a esto, tenemos que subordinar el libre mercado a la nación. Eso está también en los 10 puntos. ¿Y qué quiere decir subordinar el libre mercado a la nación? Quiere decir que la oferta y la demanda, de la cual hablaba Adam Smith en La riqueza de las naciones, en la cual hablaba de su famosa mano invisible, que rige las leyes del mercado, de la oferta y la demanda. Y como en la cárcel pensamos mucho, yo me tiré como 3 meses pensando ¿en qué es la mano invisible? ¿Qué es la mano invisible del mercado? Y le pregunté a amigos economistas que me visitaban como Denis Hall y el mismo hermano Ulises, y ninguno me podía dar una satisfacción de esa definición. Pero nosotros en el Perú hemos descubierto que la mano invisible del mercado durante el Fujimorato era el Vladimiro Montesinos, que decidía en la salida de decir a quién empresa se le entregaba Yanacocha u otra empresa más. Y en la época de democracia, entre comillas, ya con Toledo, Ollanta, Vizcarra, Pepe Cato, Alan García, etc., hay un relevo de mano invisible. La mano invisible del mercado peruano dejó de ser Montesinos y entró a ser Marcelo Odebrecht. ¿Se acuerdan cuando el ministro Figaro le decía a Jenny Vilcatoma: no te metas con Odebrecht porque Odebrecht pone y saca presidentes? ¿Se acuerdan? Bueno, eso no solo pasa con Odebrecht, pasa con todo. Porque todos estos presidelincuentes, todos estos candidatos ya están hipotecados. Repito, los únicos independientes somos nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer para reflotar, salir de esta recesión? Garantizar trabajo. Repito, el trabajo es lo que crea el capital. Y obviamente, no se hará, tendremos que priorizar la producción nacional y meterle aranceles 1000 a la importación que compita con toda producción nacional. Muchos me critican de la derecha mayor, pero las cosas van a empeorar, van a haber monopolios. Estamos peor. Todo es extranjero. Entonces, repito, lo nuestro es un cambio frontal, pero no un cambio del punto de vista socialista, sino un cambio del punto de vista nacionalista. Que si bien es cierto, el etnonacionalismo en sus propuestas a menudo coincide con las banderas socialistas, es cierto, como que también a veces coincide con las banderas
de derecha siempre y cuando sean patriotas. Por decir, no puede haber un extranjero con trabajo en tanto hay un peruano desocupado, no necesariamente es una medida de izquierda, también podría ser de derecha, podría ser una medida que podría adoptar Suiza, Israel o Cuba, si hubieran sufrido lo que hemos sufrido nosotros. Es sentido común patriótico. Eso, de subordinar el libre mercado de la nación, también. Entonces, compatriotas, con el nacionalismo es lo más vital para el pueblo peruano, regido por 500 años de nuevo colonialismo, con excepciones como la de Velasco Alvarado, solamente. Gracias, compatriotas. Tenemos una pregunta para mí. Con esto terminamos ya. A ver. Buenas noches, compatriotas. Buenas noches a la mesa. Mi nombre es Héctor Chacón, vengo de San Martín de Porres. Una pregunta, mayor Tauro. Siendo gobierno, ¿cuál es su visión de mejorar la economía del Perú en el marco de depender menos de la inversión extranjera? Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, el objetivo nuestro es la autarquía, la soberanía económica, la autarquía alimentaria, la soberanía alimentaria. Lo ideal para todo país es no depender para nada de afuera, eso es lo ideal. Procuraremos llegar a eso, pero eso es todo un proceso. Entonces, claro, vamos a hacer un plan de trabajo, un proyecto de trabajo, ¿no? Y que también tiene mucho de ecología y mucho de ciencia, porque estamos viendo que el gobierno que llegue en 2026 y en todo el planeta, cualquier plan de gobierno ahora tiene que tener un fuerte acento ambientalista, un fuerte acento ecologista por necesidad. Es más, a veces ya estamos acariciando la terminología, el binomio de una dictadura ambientalista, porque a esto la situación nos puede obligar. No estoy diciéndolo de ahorita, pero así como vamos, no solo acá, en China, en Asia, en África, en Estados Unidos, en Europa, van a tener que pensar en una dictadura ambientalista, no va a haber otra razón. Bueno, entonces, nosotros apuntamos a qué? Para lograr la autarquía alimentaria, reflotar todo nuestro sistema de aldeanerías. Repito, todo nuestro sistema de aldeanerías. Ustedes cuando van a la sierra, por cualquier quebrada, por cualquier valle, si ustedes son acuciosos van a ver a derecha y izquierda, en los Andes, siempre los vestigios de las aldeanerías que rigieron hasta la época de Atahualpa. Yo le digo esto porque yo, aparte de haber estudiado en la Escuela Militar de Chorrillos, estudié en la Universidad Agraria de La Ramírez. No terminé mi carrera de agronomía. Y les puedo decir lo siguiente. El Perú, agrícolamente hablando, es del porte de Moquegua. Repito, el Perú, agrícolamente hablando, es del porte de Moquegua. Es decir, Francia, que es el 40% del Perú, es agrícolamente más grande que nuestro país. Entonces, para nosotros, la autarquía alimentaria es básica, pero para llegar a eso es todo un proceso, y eso nos va a demandar, repito, que tengamos que apelar a toda la materia gris de la nación. Y yo les puedo decir, acá somos la primera potencia harinera de pescado en el mundo desde que yo tengo conocimiento o uso de razón. Por lo menos hace 40, 50 años el Perú, calladito, es la primera potencia harinera exportadora de harina de pescado. Y además también somos el país que se precia de comer rico. Sin embargo, tenemos al 44% de nuestra infancia desnutrida, anémica, es decir, un material humano fallado un 40% del saque. Eso es lo que vamos a heredar en 2026. Entonces,
¿Qué hacer? Sentido común patriótico. ¿Para qué nos sirve ser primeros exportadores de harina y pescado? Por mí que seamos los últimos. Es decir, si nosotros queremos la autonomía alimentaria, tenemos que opacar, cerrar, obstaculizar la exportación de harina y pescado. Yo los conozco a los presidentes harineros, son los primeros narcotraficantes. Sale también la droga con harina y pescado. A los conozco de Piedramola, a casi todos. Entonces, ahora bien, tenemos el mar más potente del mundo, es un Serengeti oceánico. Y repito cómo está nuestra alimentación. Entonces, ¿qué hacemos en un gobierno etnonacionalista? Prioridad a la pesca de consumo humano. Prioridad a la pesca de consumo humano. Cierre de las harineras de pescado. Nada más que desde el lado marítimo. Expulsión de nuestra marina de guerra haga tiro al blanco contra las frutas extranjeras que pescan en nuestro mar. Obviamente previa advertencia. Entonces, les puedo decir, compatriotas, que estamos haciendo un plan de gobierno completo, tanto en el aspecto de pesca, de agricultura, en recuperar antenerías, fronteras vivas, y repito, se va a tener un Estado con economía altamente proteccionista. El empresariado nacional, que sea nacional y se comporte como nacional, va a ser un privilegiado. Va a ser un privilegiado. Nosotros, obviamente, vamos a apuntar a ajustar clavijas al empresariado extranjero. Repito, vamos a ajustar clavijas al empresariado extranjero. Entonces, por eso que tenemos nosotros como referencia el plan intergeneracional Velasco, porque hace 50 años esa generación hizo ese intento, y fue un intento revolucionario que prendió durante 7 años. 50 años de traición, ahora llega el momento, la ocasión histórica, que da las condiciones para volver a hacer un nuevo proyecto nacional en este siglo XXI. Y esta vez no podemos fallar porque vamos con todo, vamos totalmente experimentados y principalmente porque tenemos una filosofía de vida. Amamos tanto la vida que no le tenemos a la muerte. Vamos hasta el final. Gracias, compatriotas, y me acompañan todos juntos.